Muy buenos días, muy buenas tardes al Grupo Instrucción Teológica, dependiendo del país donde nos estén escuchando. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, y en esta ocasión para presentarles mi libro, o prácticamente dos de mis libros, porque es el manual del instructor y del alumno del tema que se llama La adoración que agrada a Dios en 7 lecciones. Es una pues prácticamente presentación que nos enseña sobre el tema de la adoración, y que pues prácticamente este material es usado para poder apoyar el trabajo que algunos adoradores hacen en las iglesias desde la perspectiva ya teológica de la motivación espiritual. Es un material para los ministerios de música, es un material para los grupos que tocan en las iglesias. Creo que debería de ser obligado. No se trata de los aspectos técnicos como las notas musicales y otros más, o las canciones, sino que aquí lo que se trata es el aspecto bíblico, es decir, de ministerio que tiene la adoración. Y la adoración no solamente es para los músicos, no solamente para los cantantes, no solamente para los coros de la iglesia, que sería formidable, como les he dicho, en 7 sesiones, o poder usarlo para organizar retiros con esos grupos y así darles la enseñanza en general. Por ejemplo, a veces nosotros hacemos retiros con este material y de esta manera les enseñamos incluso otros tipos de responsabilidades que incluye la adoración, como cómo se utilizan los cables, cómo se desconectan, cómo se conectan, dónde vienen el tema de la luz, todos los elementos de la iglesia. Es interesante porque ahora se les organiza para que ellos se vuelvan adoradores completos, bien equipados, y que de esta manera puedan servir al Señor. Pero no solamente para ellos, es un curso general que puede darse a la iglesia sobre el tema de la adoración. Se llama la adoración que agrada a Dios en 7 lecciones, y ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Comenzamos en unos momentos. Desde mis años mozos tuve el privilegio de conocer a mi amigo, pastor y maestro, licenciado en teología, presbítero Salomón de la Cruz Tuyup Uc, y me percaté de su interés por la lectura, también por su gran capacidad de retentiva y argumentos a temas bíblicos que pocos se atreverían a abordar, escatológicos, doctrinales y algunas pastorales. Hoy, de nueva cuenta, me vuelve a sorprender con un manual maestro-alumno, La adoración que agrada a Dios, el cual he leído de manera detenida y ha bendecido mi vida tremendamente. Aborda un tema de interés actual, pero también de urgente necesidad de atención, pues desde siempre el ser humano se ha acercado a Dios con la intención de adorarle. Y es que nosotros adoramos a Dios con nuestros labios, alabándole por lo que es y dándole las gracias por lo que ha hecho. Efesios 5, 19, 20. Pero al mismo tiempo le adoramos con todo nuestro ser. Podemos adorar a Dios de forma individual o grupal, pero es la actitud con la que nos acercamos a Dios para adorarle lo que en verdad importa. Y en particular, es el propósito de este manual, que cada uno de nosotros, músicos, ministros de alabanza, coros, entre otros, lleguemos a la comprensión de la adoración que agrada a Dios. Este manual no trata el aspecto técnico de la alabanza, estilos, voz o entonación, más bien trata el aspecto teológico y devocional, es decir, que lleguemos a ser verdaderos adoradores, personas que conozcan bien a Dios, relación adorador-Dios, porque no se trata de ganar, conquistar o competir con los demás, se trata de adorar a Dios. En estos tiempos donde la adoración a Dios se ha vuelto un tanto superficial, reality y shows, este manual nos ayude a darle la debida importancia que merece la adoración que agrada a Dios. Podemos adorar a Dios como a Él le agrada. Pastores, este manual maestro-alumno es una herramienta ideal para capacitar a sus ministros de alabanza, coros y grupos musicales, pero también se puede usar en células o grupos pequeños o como texto oficial al ministerio de alabanza. Por tanto, los invito a que disfruten cada lección, el contenido de este manual en su totalidad, dispuestos a oír la voz de Dios invitándonos a adorarle
de forma genuina conforme lo marcan las Sagradas Escrituras. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Salmos 95, 6, Nueva Versión Internacional. Presbítero José del Carmen Gómez Toledo, predicador, músico, cantante y compositor. Muy buenas tardes, Grupo Instrucción Teológica. Ya el hermano José Gómez envió el prólogo del libro La Adoración que Agrada a Dios en 7 lecciones de un servidor. Bueno, pues el hermano también es estudiante ya próximamente graduado de la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, por licenciatura en Pedagogía, pero tiene un ministerio reconocido a través del Concilio Nacional de Asambleas de Dios, y él nos hizo el favor de presentar este prólogo. Bueno, voy a enviar ahora la introducción. Desde luego que tenemos buenos músicos y también tenemos buenos cantantes ya en las congregaciones, gracias a Dios. Sin embargo, en verdad, lo que nos urge, lo que necesitamos más que nada, son adoradores en todos los niveles. Sí, qué bendición que los ministerios relacionados con la alabanza, la música o incluso el coro de la iglesia puedan tener el privilegio de un adiestramiento técnico. Estamos diciendo con relación al ejercicio de un ministerio profesional y de impacto artístico en la iglesia. No estamos tampoco en contra de que se haga lo mejor para Dios. Sin embargo, en la formación teológica o espiritual, mística y práctica, escasea un manual que sea de alguna manera comprensible, práctico, con respuestas sobre los cómo, que son los más prioritarios, que ayuden a un creyente de a pie que no tiene una formación teológica profesional y que lo conviertan en un verdadero adorador y que pueda llevarse esta experiencia. Esa es la razón por la que tenemos ofreciendo este material, que está el instructor y también el alumno, el participante, y pueda llevarse a cabo, ¿no?, las experiencias de los pastores sobre expertos músicos en la iglesia y profesionales cantantes, buenos artistas. Lamentablemente, a veces es nula en la adoración. Y en ese sentido la experiencia pastoral es amarga, porque está lidiando con personas. Es muy frecuente la frase de músicos, quédense a la hora del culto, ¿no?, que termina el programa de ellos y se salen, se van en la tienda de enfrente a tomar su refresco, y cuando termine el mensaje y ya van a invitar a oración, regresan y suben rápidamente al altar. O sea, músicos de escenarios. Así que es necesario recordar que antes de todo lo demás profesional que se puede realizar, lo que Dios está buscando es adoradores que adoren en espíritu y en verdad, como él mismo lo dijo a la samaritana en Juan 4, 23 al 24. Por tanto, se requiere cristianos que tengan realmente una sed de Dios al adorar, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, que clamen a Dios por esa agua. De hecho, creo que ese es el motivo por el que fuimos creados para que le adoremos. Si entendemos que el escrito de Pablo de Romanos tiene 2 partes, porque comienza tratando primero el tema de lo que Cristo hizo por nosotros, del capítulo 1 al 11, hablando de lo que Cristo ya hizo para nuestro beneficio. Encontramos que en la segunda parte, que es del capítulo 12 hasta el final del libro, se encuentra prácticamente lo que debemos de hacer para Cristo, porque después de haber entendido lo que Él ha hecho por nosotros, que es la salvación es absolutamente por fe, ahora
se nos presenta a partir del capítulo 12 lo que nosotros debemos de hacer para Él. Y no para ganar nuestra salvación, sino como un acto de reconocimiento, de gratitud, de servicio a Dios. Y comienza precisamente con la adoración. Pablo habla a partir del capítulo 12 lo que debemos hacer ahora que estamos en Cristo. Pero comienza con el tema, como he mencionado, de la adoración. De hecho, lo que él hace es que propone como resultado de todo lo que él ha hecho por nosotros, que debemos de responder en adoración. Comienza con una frase que dice, así que también puede traducirse por lo tanto, como decir, si ustedes pusieron atención a los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, así que por todo eso que he mencionado que ha hecho gratuitamente por nosotros, del cual somos deudores y que no podemos pagarle, pero podemos agradecerle, así que está diciendo, en base a todo lo que él hizo por nosotros, creo que lo menos que podemos hacer es adorarle. Inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 12, expone una figura que pertenece al culto judaico. De hecho, están en las prescripciones del Antiguo Testamento el término que presentéis. Esa es una forma que se utilizaba oficialmente para hablar del culto levítico, cuando se presentaban ofrendas. Y también se usa el término sacrificio, que es sacrificio santo y agradable. Entonces son términos cúlticos. Por lo tanto, ahí se está refiriendo y expone la naturaleza de la adoración cristiana, incluso como superior a la adoración ceremonial del culto basado en el Antiguo Testamento, lo cual nosotros debemos aprender cómo entonces ofrecer un mejor culto a Dios, un mejor servicio a Dios, porque no solamente queremos saber que estamos haciendo un buen culto, sino que estamos realmente dándole culto a Dios. O sea, que estamos ofreciendo el mejor servicio de adoración al Señor. Y el Señor en ese pasaje enseña algo muy interesante sobre la adoración cristiana. Me parece que por lo menos enseña unas 6 cosas sobre el tema de la adoración. Bueno, primeramente en ese capítulo 12, del versículo 1 en adelante, creo que presenta que la adoración cristiana, la adoración que se rinde a Dios, la adoración que se le da culto a Dios, y tal vez incluso superior, podríamos decir, al culto que se rendía en el Dios, y que era un culto ritual, sí, muy solemne, muy ceremonial, de hecho con prescripciones exactas que se tenían que dar, porque era un culto a Dios, no se podía hacer a como nosotros querramos, sino a como Él lo pide, y por lo tanto aquí el apóstol Pablo vuelve a retomar esa temática y dice, os ruego. Me parece que aquí viene una de las situaciones que diferencia del culto levítico, porque aquí en este sentido se presenta un acto de adoración voluntaria. Dice, os ruego que presentéis. Interesante, porque aquí no hay una obligación sino un ruego. Y ese es el tono en el que vienen los mandamientos que contiene el nuevo pacto siempre. Todos los mandamientos registrados que dejan tanto el Señor Jesucristo como también los mandamientos que dejaron los apóstoles en su autoridad apostólica, y que dejan prescripciones como mandato apostólico. Sí, porque hay mandatos que dejó el Señor Jesucristo. En Hechos 1:2 dice que dejó mandamientos, pero no son la única ocasión que dejó mandamientos. También hay otras ocasiones en que dio mandamientos, y también los apóstoles, el mismo apóstol Pablo, cuando hablaba de algún mandamiento apostólico, en su calidad de apóstol, decía que él daba ese mandamiento con esa autoridad apostólica, y cuando algo había sido dado ya por Cristo, decía él, no digo yo sino el Señor, es decir, ya lo había dado Cristo. Por lo tanto, encontramos aquí mandamientos, pero no son mandatos de tipo legalista, sino que son ruegos. Dice, os ruego
qué presentéis? Porque el culto a Dios es un culto voluntario. Creo que esa es una de las cosas que hace precisamente la diferencia, el culto que ofrecemos a Dios, que todo eso puedan entender aquellos que se paran a servir a Dios en un altar, que esto es algo voluntario y por lo tanto hay que hacerlo de corazón para Dios. En segundo, también se entiende como un elemento sacrificial, que debe de existir un elemento sacrificial. Cuando hablo de elemento sacrificial, no estoy diciendo de un elemento en el que hagamos el culto lo más aburrido posible para que se convierta en un sacrificio, en el que todos y cada uno de nosotros lo más aburrido posible, lo más de alguna manera que nos cause frustración posible. No. Cuando se habla de sacrificio, se está diciendo que la adoración es una entrega sacrificial a Dios. Es prácticamente, es que nosotros tenemos que dar a Dios de lo mejor, si es posible hacer el mejor de nuestros esfuerzos para que todo lo que hagamos para Dios salga lo mejor posible. Si nos esforzamos en lo secular, ¿por qué no podemos esforzarnos en lo espiritual también? Ahora, es también una adoración que se da en la esfera física y real. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos. Me llama mucho la atención esto, porque eso de cuerpos está hablando de algo real. No está diciendo que presente su espíritu. Cuando se habla de presentar su espíritu es algo que yo no puedo ver. Cuando se habla de elementos almáticos, algo que tal vez yo no puedo decir tangibles, pero aquí se está hablando de algo real, una esfera física y real, porque así es el culto que se rinde a Dios. Vuestros cuerpos, está diciendo que es una entrega física, o sea, como mucha gente dice, no, pues yo no vine físicamente, hermano, y tiene un mes que no me aparezco, pero en espíritu estoy presente. Oye, si no viniste físicamente, simplemente no viniste. No estés inventando alguna cuestión mística, si tu cuerpo no estuvo claro, no solamente es tu cuerpo, pero sí implica tu cuerpo. Necesitabas estar aquí en cuerpo, en mente y en alma, pero tu cuerpo era importante para venir a servir al Señor. Entonces es una entrega física y real. No solamente es una entrega voluntaria, sino que también es física y real y es sacrificial. Pero también hay otro elemento interesante que es en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 3 elementos cualitativos que se requieren. Es un sacrificio cualitativo. Entonces el culto a Dios tiene que tener calidad. Tiene que ser un culto vivo, tiene que ser un culto santo y tiene que ser un culto agradable a Dios. Vivo, desde luego, porque esto es vida que se transmite. Santo, porque tiene que seguir las prescripciones que el Señor tiene establecido en su palabra, y también tiene que ser agradable, es lo mejor de tu corazón para Dios. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo respecto a la adoración, que la adoración también es algo inteligente. O sea, aquí las cosas que se hacen para Dios se hacen inteligentemente. Por eso dice, es vuestro culto racional. Y aquí el término culto tiene que ver con liturgia. O sea, la liturgia tiene que ser inteligente, tiene que ser entendible para todos. O sea, lo mejor posible, acomodar tal vez con tiempo el proyector, con sus letras, donde todos puedan participar, no sé, acomodar su equipo. Incluso tan inteligente el culto que le rendimos a Dios que hasta lo que aparentemente no tiene nada que ver, como los cables que se cruzan de aquí para allá y que distraen a las personas que tienen una mentalidad ordenada. Eso, tratar de acomodarlo mejor para Dios. Y esto es muy interesante, el adorno, el acomodo de la casa de Dios, la limpieza de la casa de Dios, todo completamente. Entonces todos los que participan en la liturgia del culto tienen que hacer esto inteligente. Inteligente también en las participaciones, que de pronto, ¿cuánto tiempo puede pasar un niño, por ejemplo, en un culto, sentado en una silla donde sus piecitos no alcanzan a la
tierra. ¿Cuánto tiempo están colgados esos piececitos? ¿Y cuánto tiempo pueden soportar? Seamos inteligentes, no castiguemos a la gente con programas kilométricos que pasan 10 participadores y que en muchas de las ocasiones solo están dando vuelta, o un predicador que solo está dando vuelta y no sabe ni siquiera cómo aterrizar. Pero aquí es un culto inteligente, es vuestro culto racional. El que se le da a Dios debe ser un culto racional. Yo sé que el culto es para Dios, pero también tiene que ser un culto inteligente. En este sentido, también llama la atención los momentos cuando no hay culto inteligente y que los presentes son un mal testimonio incluso para los invitados, donde permea el desenfreno y todos le echan la culpa. Es el mover del Espíritu Santo. Pero sí es cierto, pero hay cierto orden que se tiene que seguir también. Ahora, dice ahí el mismo pasaje que esa adoración es de renovación y de crecimiento constante. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es interesante porque la renovación, es decir, no te amoldes al mundo. Eso es lo que está diciendo. En el culto que se le da a Dios, es un culto diferente. Tiene que haber una renovación y un crecimiento constante en tu vida. ¿Qué producto está resultando el culto que le estás rindiendo a Dios? Porque no solamente es esto. ¿Qué tan fuerte, qué tan poderosa es tu oración? Bueno, lo voy a ver en los efectos sobre tu vida. Es lo mismo. ¿Qué tan fuerte y tan poderosa es tu adoración, el culto que le vas a dar a Dios? Lo vamos a ver en los resultados. Cómo a ti primeramente te está afectando positivamente, qué cambios se está produciendo en ti. Entonces el resultado de entregarle a Dios una adoración genuina como prioridad número 1 en la vida es que quien lo ofrece siempre conocerá cuál es la voluntad de Dios para su vida, santa, agradable y perfecta. Él va a identificar esa voluntad de Dios como buena, como santa, como agradable y como perfecta. Entonces prácticamente este estudio es una invitación para que te tomes intensamente y te enamores fuertemente de Cristo, más que ser un artista, te conviertas en un adorador. Enamórate de Cristo, no de ningún instrumento musical. Muy buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz. Estoy exponiendo un libro que es un manual muy práctico de 7 lecciones que se llama La adoración que agrada a Dios, que su material es una herramienta que puede servir para equipar de una manera más seria el trabajo de los ministros de alabanza, de música. Estamos hablando de los elementos más teológicos, elementos más espirituales, y es una forma que se puede utilizar a través de algún seminario. Incluso puedes organizar varios retiros. En realidad tiene 7 lecciones que tú puedes usar, ya sea organizando varios retiros espirituales con ellos, tocando el tema. Como trae su manual de alumno, entonces puedes entregarle un material del alumno para que vayan teniendo el seguimiento de las reuniones, o puedes hacerlo como un seminario o dividirlo en los talleres que tú desees para darle seguimiento, o usándolo en la escuela dominical también con ellos. La idea es esta, que puedas hacerles concientización del trabajo que ellos realizan, y así ellos puedan también tomar en serio la labor que hacen. A veces tenemos mucho problema con los músicos, con los que cantan, con los que dirigen, y es una buena oportunidad para hacerlo reflexionar y hacerlo interactivo. Tal vez dentro de las dinámicas, a exponerle la lista de las responsabilidades de las reglamentaciones que a veces se desean para organizar un buen programa. En esta ocasión les voy a compartir la lección 1. Es una lección que dice cómo agradar a Dios. Todos los 7 temas están basados en el concepto del cómo. La razón por la que pusimos las lecciones basados en el concepto del cómo, porque eso nos lleva a la práctica. Por ejemplo, la primera lección, que es cómo agradar a Dios; la segunda lección,
cómo alegrar el corazón de Dios adorándole. Tercera lección, cómo rendirse en adoración. Lección 4, cómo fortalecer la amistad con Dios en adoración. Y lección 5, cómo procurar la amistad con Dios. Lección 6, cómo darle a Dios una adoración que le agrade. Y lección 7, cómo adorar a Dios aunque parezca distante. Interesante, entonces vamos a la lección 1, cómo agradar a Dios. Esta la vamos a basar en Génesis capítulo 4, versículo 21, que es una de las partes de esta porción en donde se presentan las dos ofrendas. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Estamos hablando de la civilización antigua, de cómo se va prácticamente haciendo la construcción de elementos para música, para cánticos, una generación de personajes que pueden ejecutar instrumentos musicales y que estos pueden ser usados para el bien o para el mal. En ese sentido, podemos decir que los instrumentos musicales no son ni buenos ni malos, no tienen elementos éticos, pero pueden ser usados como instrumentos para Dios o como instrumentos para el mal. Luego también en Isaías 29:13 encontramos otro pasaje en Isaías 29, versículo 13, que dice de la siguiente manera. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es interesante cómo se va poniendo lo exterior a diferencia de lo interior, porque aquí el tema es cómo agradar a Dios. 1 Corintios 10:31, ya en el Nuevo Testamento, es un pasaje que nos va de igual manera a hacer reflexionar. 1 Corintios 10:31, porque dice, es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Estoy leyendo los pasajes para ir con calma y así podamos captar bien el mensaje. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Como todo lo que hacemos en nuestra vida, no tan solamente el momento del culto, pero completamente todo necesita agradar a Dios cuando vamos a adorarle. Es un complemento, no es, eso es como el amor de pareja, no solamente es en el momento en que llego a casa te amo, dice a tu mujer, o viceversa, la mujer al hombre, sino que es una totalidad, es un todo, en donde se van en los detalles más pequeños de la vida, es donde se demuestra la totalidad. Y en Juan 4:23, que es en el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, también presenta un pasaje que se relaciona con el tema que vamos a tratar. Juan capítulo 4, versículo 23, donde dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, de tal forma que podemos encontrar falsos adoradores y verdaderos adoradores. Pero hay un salmo más, que es el Salmo 96, versículos 5 y 7, que dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95, 6 al 7, que es interesante cuando se dice adoremos, postremos y arrodillemos, elementos que prácticamente van reforzando en la misma temática con esta endiadis de refuerzo que se va presentando en el culto de la adoración, porque la adoración tiene varias definiciones. Aquí vamos a comenzar esa temática que se llama cómo agradar a Dios.
creo que es muy importante. Podemos agradarle en la adoración, pero necesitamos saber qué es la adoración. Sí, el proskuneo, que es el griego para decir adorar, es algo muy interesante. Miren, pero se necesita un entendimiento fundamental, porque la adoración, como dije, se define de varias maneras. No solamente una manera de definir adoración, es una experiencia muy grande en este sentido, tiene muchas perspectivas en ese sentido. Pero más que nada se habla de la naturaleza, de la experiencia que se tiene al adorar como una base de conocimiento basado en las terminologías que se relacionan con la adoración, porque adorar, desde luego que proskuneo, quiere decir postrarse o estar de rodillas. Incluso a veces significa estar en el suelo, otras topar la frente con el suelo. Pero adorar en primer lugar es una experiencia interior antes que una posición exterior. Eso es muy importante que lo retomemos y ahí en su manual escriban lo que es una experiencia interior. Viene en el manual, donde viene la guía, aparecen los espacios que hay que ir rellenando y ustedes pueden ir discutiendo las palabras cuando se habla de experiencia con el tema de la adoración, más que simplemente una formalidad. O sea, cuando tú entras en el tema de la adoración, entras en una experiencia. Es prácticamente la adoración la respuesta del ser humano ante su relación con el Señor Jesucristo. Es decir, cuando tú entablas una relación fuerte con el Señor Jesucristo, la respuesta a eso es que tú le tienes que adorar, porque es como un automatismo en ese sentido. Por eso la adoración, ya sea privada, personal, es algo muy natural, es algo normal, es más, es algo que va sucediendo automáticamente en tu vida cuando tienes una relación personal con el Señor. Entonces no se trata solo de un programa, sino que se trata prácticamente de esa respuesta que tienes ante tu creador. En ese sentido hay que verlo. Hay en la especie humana prácticamente una sed y hambres espirituales que lo empujan a Dios. Acuérdense que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas y clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Y esa sed de Dios, con esa relación de Dios, te empuja para que tú puedas convertirte en una adoración a todos aquellos que tienen una relación con Dios. La adoración cristiana prácticamente glorifica a Dios en una relación directa, sin estorbos, sin intermediarios, entre Dios y los adoradores. Y es conocida por en y a través de Jesucristo. O sea, Cristo prácticamente es el intermediario, es el centro, y por medio de él se puede conocer esa experiencia y llevar al creyente a glorificar a Cristo. Y es una relación prácticamente viva. Esto es importante que lo sepamos, porque no se trata de un formalismo, no se trata de una mera expresión de rituales que hay que seguir solamente, sino una relación viva del hombre hacia Dios. Entonces la adoración es una experiencia directa, incluso interna con Dios, en el que estás tú y Dios en esa relación, y se le puede considerar como una relación entre el adorador y el Señor. En ese sentido, esto agarra una dimensión totalmente diferente a cualquiera de las cosas que puedan hallarse sobre la tierra. Entonces, visto esto, nos damos cuenta que es más que solamente ejecutar un instrumento, es más que solamente tomar el escenario, es más que solamente pararse al frente, es más que simplemente ser visto por la multitud. La experiencia de adoración, que es a donde nosotros necesitamos llegar, tener una experiencia, cuando tú adoras, esa experiencia en el que quien adora siente la santidad, siente la majestad del Señor y responde a sus requerimientos, responde en obediencia, responde en amor, y que se concreta en esa entrega.
Ese es el acto de adoración. Dios prácticamente te creó para que lo agrades y le des complacencia. Y incluso en ese momento tú puedes prácticamente darle la alegría en ese sentido, porque como sus hijos que somos, al ver a sus hijos adorarle, él se siente complacido, recibe la gloria, se siente satisfecho, verá el fruto de su aflicción y se sentirá satisfecho. Puedes hacerle sonreír incluso. Así de importante te vuelves en el momento de la adoración. ¿Por qué razón? Porque entonces tú puedes entrar en la presencia de Dios y puedes decir, pues estoy honrando, le estoy haciendo sonreír el corazón de mi Dios. Estamos hablando en forma antropomórfica, pero se da porque Dios tiene emociones en este sentido. Hay quienes le hicieron llorar, hay quienes lastimaron el corazón de Dios, pero tú puedes hacer eso. Todo lo que hagas para complacerlo es un acto de adoración. No tan solamente el culto, ¿eh? Esto es importante que lo sepas. Todo, en absolutamente todo. La experiencia de adoración se encuentra en todas las culturas y tiempos, porque la adoración es la razón de nuestra creación. Dios nos creó para que le adoremos. Y cuando se distorsiona el objetivo, la meta, el enfoque de la adoración, pues se adora cualquier cosa, ¿eh? Por eso es que el hombre es un ser espiritual que siempre está adorando algo. Cuando adora una criatura, cuando realmente se adora a sí mismo, cuando él no quiere adorar a Dios, se pervierte su mente y tiene que buscar algo que adorar, incluso su propia razón. Así que es importante saber que esa es la razón por la que fuimos creados y que la razón por la que en todas las culturas y tiempos se encuentra esta característica en todos los elementos de las culturas antiguas como modernas. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? La razón por la que nos creó en muchas formas fue para que le adoremos. O sea, nosotros no existimos para nosotros mismos. Existimos para que le adoremos y que seamos también así felices, porque no encontrará el hombre, el ser humano, ninguna satisfacción hasta que adore. Podrá adorar lo que quiera, pero siempre va a existir, jamás algo va a llenar el lugar que le corresponde a Dios, siempre va a existir ese vacío, porque nada lo puede llenar hasta que el hombre empiece a adorar a Dios, y entonces al adorarlo va a encontrar la plenitud de la satisfacción, incluso la felicidad. El hombre que no adora a Dios no es feliz. Nunca va a encontrar la felicidad, la satisfacción, porque él fue creado para adorar a Dios, y hasta que lo haga va a encontrar la realización de su ser. Bueno, algo interesante que debes saber: toda nuestra vida debe de ser un culto a Dios. Toda nuestra vida debe ser actos de adoración. Aún las cosas más sencillas que parecen que no tienen nada que ver, las cosas prácticas de la vida. Por lo tanto, no es solamente la hora del culto, sino que mucho antes, cuando tú estás en casa, ya te estás preparando, estás adorando a Dios. Cuando atiendes a tu marido, cuando atiendes a tu esposa, cuando tratas a tus hijos, velo como actos de adoración que agradan a Dios. Hay que agradar a Dios en todas las áreas de tu vida, cuando estás lavando los trastes, cuando estás en el trabajo, cuando estás poniendo un clavo, cuando estás activo, cuando vas por las tortillas, cuando estás en el urbano. En todo momento es un culto. Y ya cuando llegas en la iglesia, cada parte del culto en la congregación se convierte en un acto de adoración. Todo. Muchas ocasiones tenemos la idea de que solamente los cantos lentos son cantos de adoración y los más rapiditos son cantos de alabanza. No sé dónde salió esa idea, que a lo mejor está bien en el sentido de clasificaciones, ¿no? Pero que no tienen nada que ver en la concepción bíblica. Mira, cada parte del culto es un acto de adoración. Cuando tú cantas, estás adorando. Puede ser un acto de adoración el canto y puede ser que no. Cuando tú das una lectura bíblica, cuando confiesas a Dios tus pecados, cuando elevas tu voz en oración, en medio de la enseñanza, cuando escuchas la palabra, cuando participas en ella,
cuando tomas notas, cuando haces promesas, cuando llenas alguna tarjeta, cuando participas en la Santa Cena, cuando saludas a los hermanos, cuando se realizan bautismo, cualquier acto que se realiza, estás en actos de adoración y pueden convertirse en tu vida en actos de adoración si lo haces para Dios. Todo lo que hagáis, dice el pasaje, hacerlo para el Señor. Entonces, le adoramos en cada estilo de adoración y no tan solamente cuando los cantos son suaves. No es ni siquiera los cantos para nuestro gusto, sino para Dios. Alguien dijo, el culto no me gustó. No tenía que gustarte. El culto se le da a Dios. Y esto es algo muy interesante. Hay muchos gustos, y tal vez tú lo hagas con un gusto, la forma en que a ti te gusta, pero tal vez la otra forma, la del hermano, a ti no te gusta. Pero el culto al final no es para ti, no es para que te guste a ti, es para que le guste a Dios. Y esto es algo muy importante que debemos de saber. Podemos adorar a Dios en cada parte de nuestra vida si todo lo que hacemos, como dice Colosenses 3:23, lo hacemos de corazón para Jesús. Así que lo más importante de todo esto, ¿cuál es? Es que tú te conviertas en pueblo de Dios. En el Salmo 149, versículo 4, dice la importancia de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque si tú eres el pueblo de Dios, entonces tú eres parte de ese culto que se le da a Dios. Salmo 149, versículo 4, y dice de esta manera, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y cuando tú eres del pueblo, entonces tú enfoques la adoración. La adoración es imposible por alguien que le es extraño. En ese caso, se convierte el culto en una idolatría. ¿Por qué? Porque es simplemente un culto, pero cuando tú no conoces al Dios verdadero y no eres parte de su pueblo, simplemente parece que estás adorando, pero estás haciendo monolatría, estás dando culto a un Dios, pero no en la forma en que Él lo pide. Tengamos mucho cuidado, que no es lo mismo la idolatrar que adorar. Entonces, adorar significa reverenciar, significa honrar, declarar la excelencia de Dios, pero sobre todas las cosas, adorar es amar en un extremo como nadie ama, y tú debes de amar completamente a ese Dios en adoración. Me parece que aquí hay algunos elementos. La adoración no es una actividad. ¿Sabes que la adoración es tu propósito? Esa es la razón por la que tú estás vivo. La adoración no es una obligación. La adoración tiene que verse como un deleite en tu vida. La adoración no es parte de tu vida. ¿Sabes qué es la adoración? Es tu vida misma, tu forma de vivir en cada acto sencillo. Eso se convierte en un culto para Dios. La adoración no es para tu beneficio propio. Es para agradar a Dios, no es para que tú te beneficies. La adoración no es solo mediante la música, sino que en toda la liturgia del culto y en cualquier forma, porque a veces hemos concentrado la adoración al momento del culto. La adoración no se trata de acciones externas, sino, ¿sabes qué? La adoración es enamorarse de Jesús. Enamórate de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la adoración? La adoración, cuando nosotros participamos de ella, la ejecutamos, vivimos en vidas de adoración, primeramente crea una atmósfera de redención. Cuando el pueblo empieza a adorar, cuando sabe que es la adoración y realmente se mete en la adoración, ¿saben qué importante es el ministerio de música? El importante el ministerio de alabanza, es importante los ministerios, incluso de panderos o todos los otros ministerios que puedan estar, que son parte del culto, que a lo mejor a mí no me agradan, pero que son parte del culto. ¿Saben qué importante? Porque crean una atmósfera de redención. Ese debería de ser el logro. Si simplemente están actuando, simplemente son artistas, pues van a ser jartistas, porque van a llegar a jartar. Pero si realmente son adoradores, van a crear una atmósfera de redención en el culto que le rinde. La adoración da perspectiva a la vida, cambia.
cuando tú realmente adoras, es que tiene que cambiar. O sea, no te puedes subir al púlpito a cantar si no hay un cambio en tu vida, si la adoración no está afectando tu vida. Entonces algo está mal, no estás adorando como se debiera. Ahora, la adoración da ocasión al compañerismo también, porque es ahí donde se adquiere comunión, porque es ahí donde todos nos vamos relacionando unos a otros y tiene que haber concierto. Y ahí viene la palabra, si dos se pusieren de acuerdo, ahí el término es concierto, que haya unanimidad y en todo tiene que haber, incluso el momento de ensayar, que sean momentos, no es para pelear, no es para decir yo sé más, tú no sabes cantar, no, es precisamente para crear la ocasión de compañerismo. La adoración educa. Sí, ¿cuándo has pensado que la adoración te trae educación? Es interesante esto que hace la adoración, el poder que tiene cuando hay realmente actos de adoración. Otro beneficio es que la adoración enriquece la personalidad y fortalece el carácter. Porque cada vez que tú cantas, que usas tu lengua donde se manifiesta el viejo hombre, pero lo usas ahora para honrar a Dios, ese carácter de viejo hombre se va controlando. Tiene que haber un efecto si es verdadero culto que se le rinde a Dios. La adoración da energía para el servicio, porque dice que nosotros nos fortalecemos cuando le adoramos. Jehová es mi fortaleza, y en la alabanza nosotros nos fortalecemos, porque es ahí donde se crea fortaleza. Cuando nosotros le adoramos, viene la energía de Dios para darnos la fuerza. La adoración sostiene la esperanza de paz en el mundo. Sí, ¿por qué razón? Porque cuando hay una iglesia que está adorando, la gente mira, hay formas distintas de sobrevivir, de tener comunión. Cuando ven el culto que se le rinde a Dios y lo comparan con sus fiestas paganas, con sus fiestas mundanas, con sus fiestas agresivas, donde permea el alcohol, donde permea, todo tipo de perversidades, si tú quieres, ¿no? Y lo comparan con el culto que se le rinde a Dios. Tiene que haber una diferencia, porque hay una esperanza de paz y se dice, sí se puede hacer la diferencia. Y les da ganas de entrar para adorar, porque eso es lo que crea la adoración a Dios, un ambiente totalmente diferente. Bueno, hay tres clasificaciones de los principios que constituyen la verdadera adoración. Se puede clasificar todo estudio en lo que antecede al acto de oración, es decir, antes de adorar, y hacer una lista de elementos que vienen antes de la adoración, ¿eh? O sea, hay una preparación previa y eso se vuelve emocionante, porque entonces cuando aprendemos esto, lo que antecede a mi acto de adoración, entonces todo dejamos listo, ¿eh? Es que no estás corriendo porque ya tienes una lista de lo que vas a hacer, y muchas ocasiones ya va a comenzar el culto y, oye, pastor, necesitamos eso. Sí, pero eso era antes, tú debiste haber preparado todo con tiempo. O sea, ya en este momento ya no ir, si te tocó, por ejemplo, el talento, que es parte de la adoración a Dios, las ventas, ya están todos reunidos. Tú no tienes que ir a molestar a nadie más porque ya todos están listos. Hubo un acto previo. Y esto es algo muy importante que debemos de aprender, porque a veces andamos corriendo y no hay actos que anteceden a nuestra adoración, sino que simplemente vivimos el momento. Pero si aprendemos a organizarnos para adorar a Dios, eso es algo tan cómodo, porque no tenemos que molestar a nadie en el momento. Luego, lo que sucede en el acto mismo, cómo debemos comportarnos cuando ya es el momento de oración, correr de aquí para allá, y eso distrae demasiado. Y tercero, lo que sigue al acto de adoración, es decir, después de que termine la adoración que tú vas a rendir, ¿qué es lo que continúa? ¿Cómo le vas a dar seguimiento? ¿Qué evaluación tienes sobre lo que tú has hecho? Es interesante hacer esas tres clasificaciones de principios y de acciones a tomar antes, durante y después. Bueno, creo que esta es una preparación necesaria para adorarle, es decir, lo que antecede al acto de adoración. Vamos a concentrarnos en la primera parte, lo que antecede al acto de oración. Luego vamos a ver en otros temas la adoración misma y después lo que sigue al acto de oración. Pero hoy vamos a ver la parte que dice lo que antecede al acto de adoración. Primero, creo que
la persona que va a adorar tiene que tomar conciencia de la persona de Dios. Y esto lo menciona en 1 Corintios 14:25, cuando nosotros entendemos que lo más importante aquí no soy yo. O sea, el centro no eres tú, el centro es Dios. Y esa es la razón por la que en este pasaje dice, lo oculto del corazón sale en manifiesto cuando está el momento del servicio, cuando vienen los dones, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque lo primero que se tiene que tomar es conciencia de la persona de Dios. Entender, si no tomas conciencia de que esto es simplemente tú vente, sube, que te vean, luce ante todos los que están aquí. Oye, se te olvida el más importante. ¿Sabes? Tú estás delante de la presencia de Jehová, como decía el profeta Elías constantemente, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo estoy delante, continuamente delante de la presencia de Dios. Y cuando tú haces eso, tomando esto en cuenta, cambia toda tu perspectiva del culto que le das a Dios. En segundo lugar, hay que tomar conciencia del propósito eterno de Dios y de sus obras. Efesios 1:9 y otros pasajes que nos mencionan el propósito de Dios. Es que hay un propósito. No pierdas de vista que lo importante no es que te aplaudan, que lo importante no es que, ay, qué bien predicó el hermano, que se lució. No, lo importante es llegar a alcanzar el propósito de Dios para todo este acto. En tercer lugar, tomar conciencia también de tu propia necesidad. Porque tú llegas a Dios con una necesidad. No te olvides que tú eres un adorador más. Que tú estás allá por la necesidad de Dios también. Que tú no eres Dios. Que tú estás buscando como un hombre más dentro de la congregación. Que está buscando, como lo dice el salmista, cuando anhelaba estar dentro de la casa de Dios, dentro de aquellos que buscaban el rostro del Señor. Cuando yo iré y estaré entre la multitud y entre todos los que adoran, cuando vendré y me presentaré delante de ti. Y esto es interesante, ¿verdad? Que cuando hay esa necesidad, esa sed de Dios, ese anhelo de Dios, esa pasión por Dios, que no te tienen que decir, oye, por favor, sé responsable, te toca a ti dirigir. Cuando no necesitas venir temprano, no necesitan decirte, porque en ti hay ese fuego que llegas mucho antes, porque tú deseas, te vienes en un proceso de preparación. Esto estamos hablando de la preparación que antecede al acto de adoración. Otra de las cosas que debe de estar en la preparación, los preparativos para ir a adorar a Dios, está en 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 dice, mas el pueblo, 22, y dijo Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como de que obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Ahí se nos da cuenta que hay que tomar en cuenta las instrucciones de Dios y ser obediente. Eso es lo más importante en el culto que se le rinde a Dios. Aprende a seguir las instrucciones. Esto es importante para todos, Mira, si tú participas en un grupo y no eres obediente, el pastor dice, a ver, está en la hora de la administración, y el pastor dice, quiero el canto, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Ok, pero tú dices, no, es que me parece que a mí no es el canto que voy a entonar otro, que este me llega más a mí. No estás siendo obediente. Fíjate, se te asignó un canto. Y aquí lo más importante no es que te salga bien, no es que te guste, lo más importante es la obediencia, que desde luego te debe de gustar también adorar a Dios en todos los aspectos, pero aquí la obediencia es tan importante. Cuando te dicen, dame re, el que está dirigiendo dice, ponlo en re, está en re, no, es que no va a llegar, le voy a poner en fa. O sea, no está siendo obediente. Grupos así no pueden crecer.
necesitan tener obediencia. Esto es algo muy interesante al respecto, porque si no es un caos. De ahí que hay que tomar en cuenta las instrucciones de Dios, ser obediente. Y por último, otra forma de la preparación es tomar las medidas adecuadas para expresar la adoración. Eso de las medidas adecuadas, estamos diciendo, en todo este proceso hay que preparar todo el escenario, todo, que como un buen cocinero, cuando todos los demás hermanos lleguen, la mesa esté servida. No falte un cubierto, no falte un asiento, todo esté listo y que tú hayas sido parte de esa preparación, porque no se te olvide que tú eres un ministro, y el término ministro quiere decir un siervo. Esto es algo muy importante y esa es la forma de agradar a Dios. Lección 1, cómo agradar a Dios a través de la adoración. Que Dios te bendiga y que haya sido fructífero y de mucho provecho para tu vida. Bueno, Grupo Instrucción Teológica, yo estoy en la lección número 2, que dice cómo alegrar el corazón de Dios adorándole. Y para esto voy a basarlo en dos pasajes. Sofonías 3:17, que es muy conocido por varios de nosotros, que dice: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. Interesante, luego dice: se gozará sobre ti con alegría. En algunas expresiones hebreas, ahí se dice que estará dando vueltas sobre ti. Es una expresión de emociones en el que se compara. En el texto aquí se le conocen como antropopáticos, que significa una expresión de emociones humanas que son comparadas con las emociones divinas, y que Dios tiene desde luego emociones, no en la forma de las emociones humanas, pero se da una idea con esas emociones. Dice: callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es interesante en la forma en que este pasaje habla de el alegrar que hay en el corazón de Dios, que se llena hasta el punto del gozo. Y en el Salmo, que es el Salmo 104:31, también llama la atención el texto cuando dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Es decir, la expresión de alegría en el corazón de Dios es algo muy interesante. A partir de esto podemos nosotros tomar una definición, que la meta de nuestra vida, si Dios tiene emociones, la meta de nuestra vida debe ser hacer sonreír a Dios. Cuando nosotros tomamos eso como punto de partida, que la meta de nuestra vida sea hacer sonreír a Dios, todo completamente cambia. Y para esto yo quiero proponer 5 elementos que hacen sonreír a Dios, y que en nuestro culto, y que nuestra adoración, que en todo lo que le damos a Dios se pueda expresar. Lo primero, que es: Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. El ejemplo que vamos a seguir en toda esta consideración es el ejemplo de Noé. Miren, si nos vamos al Génesis capítulo 6, nos damos cuenta como el único ser que alegró el corazón de Dios, si es así, que Dios sonríe cuando le amamos por encima de todo, nos encontramos a Noé. Noé precisamente hizo sonreír a Dios. 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Con razón hacía sonreír a Dios. Noé hizo sonreír a Dios porque mostró amor hacia él al caminar con Dios, porque el pasaje dice: caminó Noé con Dios. Esto nos lleva a pensar que Dios desea tener con cada uno de nosotros una relación de amor. Él quiere una comunión con todos nosotros, y esta palabra es muy importante, hablando de una relación de amor, de amistad, de compañerismo, de asociación, gente de su confianza. Así como te ama Dios,
Él desea también esto recíproco, porque también recuerden lo que decía el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él desea, por lo tanto, también que tú correspondas a ese amor. ¿Quién de nosotros no desea amar y ser amado también? Su deseo ferviente, el de Dios, es que pases más tiempo con Él. Y de esa manera le expresas el amor, porque el amor se define en tiempo. Tú dices, yo amo a una persona, pues le dedicas tiempo. Él quiere que lo conozcas mejor, que lo ames más, y todos esos pasajes que nos hablan en la escritura de amarás al Señor tu Dios con todo. Él quiere que lo ames con todo. Esto es algo muy interesante al respecto. En segundo lugar, Dios sonríe cuando confiamos en Él, pero de una manera completa. La palabra del Señor dice que Noé tuvo fe, creyó a la palabra de Dios a pesar de que sus instrucciones parecían no tener sentido. Cuando tú miras la orden de Dios de hacer un arca, cuando realmente jamás había llovido, ese es el pasaje, dice que jamás había llovido, solo subía un rocío, el cual le hemos explicado en otra ocasión, pero no tenía sentido la orden de Dios de construir el arca, porque no se conocía la lluvia en ese entonces y porque vivía a muchos kilómetros de distancia del mar más cercano posiblemente, y porque reunir animales y cuidar de ellos sería prácticamente una empresa que de alguna manera era enorme, que implicaba grande responsabilidad, pero además de esto, no solamente el tema de los animales, además el tiempo que tardó en llegar el diluvio. Si usted ve cuánto tiempo fue pregonero de justicia, implicaba un gran periodo de luchas, de dificultades, y que de alguna forma desafiarían su fe, como en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé obedeció al construir este arca. Entonces es interesante que Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Por lo tanto, confiar plenamente en Dios significa tener una fe a todo lo que Él te dice, en el que Él sabe que es lo mejor para ti, espera que cumpla su promesa en el momento indicado, que te ayude con los problemas para que puedas salir hacia adelante y que haga lo imposible si esto fuera necesario, aquello que nosotros no podemos hacer. Si queremos hacerle sonreír, entonces, ¿sabe? Necesitamos tener fe. Eso dice el escritor de Hebreos, que pasó con Noé. Es la razón por la que en Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que proviene de la fe. Entonces vemos que Dios no solamente sonríe cuando le amamos por encima de todo, sino que sonríe cuando confiamos en Él completamente. Pero también Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. Es interesante esto. Noé no desobedeció ninguna instrucción. Si usted ve las instrucciones precisas que Dios le da a Noé, y se las da precisas justamente para que Noé pueda demostrar obediencia. Cuando lees el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis, que dice, y lo hizo Noé así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjate que le había dado unas instrucciones, pero tan precisas, de las dimensiones del arca, de la forma en que iba a ir por dentro y por fuera, todo. Si algún detalle no necesito calafatear, aquí nadie va a ver. Pero podría hundirse el arca por no seguir la obediencia exacta en la construcción de un artefacto en el que va llevado implícito la vida o la muerte de las personas que van a estar dentro. Necesitaba seguir las instrucciones precisas. Y es aquí cuando entendemos que servir a Dios es una obediencia de vida
o de muerte. Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. ¿Sabe por qué? Porque sabe que ahí está nuestra seguridad. Porque también entiende que somos sus hijos obedientes. Noé no desobedeció ninguna instrucción, sino que hizo exactamente como le fue dicho. Su obediencia fue una obediencia total. Cuando obedecemos de todo corazón, obediencia total. Para entender, podemos esperar, pero para obedecer no necesitamos esperar. A lo mejor te cuesta entender mucho sobre la naturaleza de Dios, pero sobre su obediencia, tú no necesitas tomar un curso para aprender a obedecer. Puedes obedecer de inmediato. Nunca entenderás algunos mandamientos que se presentan en la Escritura si primero no los obedeces. O sea, no vas a saber qué es lo que significa la bendición de honrar a tu padre y a tu madre si no obedeces ese mandamiento. Nunca vas a tener la bendición que significa ganar alma si no obedeces el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nunca vas a tener la dicha de disfrutar de la oración si no primero obedeces el mandamiento orad sin cesar. Y tantos mandamientos que se encuentran en la Escritura que nunca los vas a lograr entender, descifrar, si primero no los obedeces. Primero tienes que obedecerlos y luego comprender el significado durante el proceso. Obedecer entonces es la puerta al entendimiento. El primer paso para entender que Dios es un Dios milagroso es obedecerle, como en el caso de los sacerdotes que dieron el primer paso en el río Jordán y entonces las aguas se abrieron. Si no hubieran dado el primer paso de obediencia, las aguas no se hubieran abierto. No elijamos una selección de mandamientos que queramos obedecer y rechazar algunos otros. Nuestra obediencia no puede ser parcial. Si queremos hacer sonreír a Dios, debe ser una obediencia total. No es obediente el que hace una lista de mandamientos preferidos. Sí, pero a mi prójimo, amar a mis amigos, pero no de amar a mis enemigos. Rechazar los que me parecen que no son razonables, son difíciles, son costosos, son mal vistos, no lo voy a obedecer, porque él se sentirá amado si guarda sus mandamientos. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Por eso es que Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón, porque de esa manera, en tu obediencia, estás demostrando cuánto tú le amas. Bueno, también tenemos en cuarto lugar que Dios sonríe cuando lo alabamos y manifestamos una gratitud continua. Eso lo podemos ver en la vida de Noé. Lo primero que hizo Noé al concluir la prueba del diluvio, ¿qué fue? Fue ofrecer un sacrificio de adoración y alabanza a Dios. Por esa razón es que decimos que Dios sonríe cuando le alabamos y manifestamos gratitud de confianza en 8:20 de Génesis, que dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Qué interesante es esto, cuando hay una expresión oral seguida de qué es lo que podemos hacer. Por lo menos tenía una cierta instrucción venida de Adán, venida vía oral, en donde él toma elementos para el culto que le da a Dios. Cuando ese culto es ofrecido a Dios, cuando ellos salen al altar con una acción de gracias, lo primero, antes de hacer otra cosa, al poner pie sobre la tierra, es alabar a Dios, manifestar gratitud de que los había cuidado durante todo el proceso del diluvio. Y los sacrificios que ofrecemos a Dios son alabanza, adoración, gratitud. Tenemos muchos salmos en donde se expresa. Y qué interesante que nosotros podamos armar nuestra semana, nuestro día, con espacios justos que comiencen con el culto que se le rinde a Dios. Y es ahí cuando Dios sonríe. Que Dios esté presente, que tú vas preparado, ya listo, en el proceso del culto que se le rinde a Dios. Que tú no improvisas, que tú ya vas preparado, que tú sabes que en la semana vas a leer un salmo, vas a ofrecer un testimonio, vas a hacer una oración, vas a compartir unas palabras para tus hermanos, que tú vas preparado en cada culto que se hace a Dios, tú vas listo para presentar un altar en el que
das honra y gloria a ese Dios que vive para siempre. Y por último, Dios sonríe cuando disfrutamos usar las habilidades que Él nos ha dado. Esto parece extraño, sin embargo es una de las de los objetivos, es uno de los propósitos, es una de las cosas que a Dios hace sonreír cuando tú usas las habilidades que Él te ha dado. ¿Sabes que Noé recibió la instrucción de Dios para que siga su vida normal después del diluvio, haciendo las cosas que para lo cual había creado originalmente al hombre, es decir, iniciando una nueva creación, prácticamente una nueva vida, un nuevo comienzo, si queremos decir de esa manera, que se prácticamente que se continúe la vida tal y como lo había planeado. Le dijo que se comporten como seres humanos que ustedes son, que tengan relaciones sexuales, que críen familia, que siembren, que coman, que usen todas sus habilidades naturales. Y eso lo vemos en el capítulo 9, desde el versículo 1 al 3. Yo se lo voy a leer para que vean cómo es que Dios se iba a honrar, iba a sonreír cuando vea a esta nueva familia que estaba comenzando de la nada, que había acabado con toda la maldad, con los hombres malvados, y ahora comenzaba con una familia que le rendía culto. Y miren qué es lo que les manda. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal en la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregadas. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Es interesante cómo lo que les está diciendo: compórtense como humanos. Si ustedes hacen eso y viven conforme a la forma que yo quiero que ustedes disfruten, usando sus habilidades como humanos, como lo que son ustedes, sanamente, ustedes van a hacerme sonreír. O sea, cualquier actividad, si ustedes se dan cuenta, ya aparece fructificar y multiplicados. Eso habla de enamorarse, habla de tener relaciones sexuales, eso habla también de forjar sus lugares donde ustedes van a vivir, de comer juntos, de cazar animales, de hacer sus comidas, de todo lo natural que se hace entre los seres humanos, cualquier actividad, excepto pecar, puede realizarse para agradar a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor. En ese sentido, estamos diciendo que Dios sonríe cuando disfrutamos usar las habilidades que nos ha dado. Estamos diciendo que incluso cuando tú lavas los platos, cuando tú reparas motores, cuando vendes productos, cuando diseñas programas de computación, cuando estás en redes sociales, cuando siembras la tierra, cuando crías una familia para la gloria de Dios, cuando eres una ama de casa. Él disfruta de una manera especial cuando nos ve utilizar los dones que nos dio. Se regocija en los distintos dones de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Solo tú puedes agradar a Dios si eres tú mismo. Y no tienes que imitar a nadie, sino hacerte tú como único, porque para eso te creó único a ti. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, cada vez que desprecias la sabiduría que Él ha hecho al crearte, lo ofendes. Cuando dices yo no sirvo para nada, estás ofendiendo al que te creó, a tu creador, porque Él simplemente no hace baratijas. Él hace las cosas bien. Las aptitudes que no son espirituales, que algunas personas dicen esto es espiritual, esto no, realmente no existen. ¿Sabes qué? En las aptitudes solo existe uso debido de ellas, uso indebido de ellas. Dios también se complace al verte disfrutar de su creación por medio de los sentidos que te dio. Cuando tú participas y disfrutas todo ello, Él sabe que eres imperfecto, pero sabes, tú puedes hacerle sonreír. ¿Hace sonreír a Dios tus deseos más íntimos? ¿Cuánto placer le proporcionas a Dios con tu vida? ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Él para adorarle? Hay un canto
muy antiguo que decía, no hagamos más y orar a Dios. Cuando tú puedes, a partir de hoy, tomar la decisión de hacer sonreír a Dios. Disfruta este día. Muy buenos días, muy buenas tardes al Grupo Instrucción Teológica. Continúo con la exposición de mi libro, La adoración que agrada a Dios, en 7 lecciones. Esta es la lección número 5, cómo procurar la amistad con Dios adorándole. En la segunda parte de la lección 4. Dice Santiago 4, versículo 8, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos y Él se acercará a vosotros. Algo muy importante para cultivar la amistad es tener cercanía con la persona, con el ser con que quieres mantener esa amistad. Y hablando de Dios, necesitamos acercarnos a Él, porque nunca desarrollarás tu amistad con Dios si piensas que te vas a acercar a Él hasta que seas perfecto. Si pensamos que debemos ser perfectos para desarrollar amistad con Dios, te equivocas. ¿Sabes por qué? Porque en Mateo 11:19 Él dejó claro diciendo que Él es amigo de pecadores. Bueno, tampoco vas a desarrollar tu amistad nunca si le buscas nada más por una obligación. ¿Por qué razón? Porque tal vez es parte de la reglamentación, porque se te dice, ¿sabes qué? Tienes que orar, tienes que buscar, es requisito obligatorio para los líderes de alabanza que vengan a orar media hora antes, y solo es por obligaciones, por cumplir un requerimiento, un requisito. ¿Sabes por qué? Porque sus relaciones no se basan en obligación, se basan en amor. Enamórate de Él, háblale a Él con amor y entrégale toda tu pasión a Él. Mucho menos vas a desarrollar una amistad con Dios si no te apasionas a buscarlo, porque Él estará tan cerca de ti como tú lo decidas. Y no es que Dios no esté cerca de ti, pero no vas a experimentar la presencia de Él cerca si tú no decides ya a tomar un compromiso de buscarle. Bueno, pues vamos a ver en este sentido cómo ir desarrollando estos elementos en nuestra vida prácticos. Mire, el resentimiento, que tal vez vamos a hablar, y otros elementos más. Vamos a analizar por qué tenemos que dejarlo a un lado. Porque desarrollamos nuestra amistad con Dios mediante la sinceridad de nuestros sentimientos. Esto es muy interesante, ¿eh? Es prácticamente la primera parte de este capítulo, pero es la tercera parte de todo, como los 5 puntos para desarrollar amistad con Dios. Desarrollamos nuestra amistad con Dios mediante la sinceridad de nuestros sentimientos. Esto es interesante. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarte con Dios. Sin embargo, lo que puede ser atrevido, un atrevimiento, Dios lo mira como autenticidad. Esto es algo muy interesante, ya que Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos, hasta a veces los arranques locos que tenemos, los escucha Dios. Nos arrodillamos y le decimos sinceramente lo que no está. Sabes que Dios, estoy desanimadísimo, no quiero continuar. Sabes que Dios, yo tengo ganas de tirar la toalla. Sabes que Dios, en verdad estoy enfadado con este hermano, en verdad, ese sentimiento que tengo ahora sí, Dios, de verdad, nunca pensé, pero mira, estoy sintiendo hasta que me dan ganas de matar a mi pastor. O sea, es interesante de cómo cuando tú sinceras tus sentimientos con Dios, aprendes a hacer amistad. O en otras palabras, dile a Él lo que piensas, lo que sientes en verdad, porque incluso es una forma de una catarsis, es una forma de desahogo, es una forma de que tú le hablas con la verdad. Confiésale a Dios entonces todo. Confiésale tu rabia cuando hables con Él. Dile, ¿sabes qué? Esto me está pasando. Mira, tengo tanto fuga en mi vida ahorita. Tus resentimientos, confiésaselo a Él. Lo que piensas que te hizo Dios injustamente. Dios, tú me hiciste esto.
y realmente estoy muy enojado contigo, Señor. Tal vez estamos locos, ¿no? Pero Dios sabe que de por sí somos loquitos. Mira, confiesa lo que querías ser y lo que pensabas hacer. Lo que otros te hicieron, confiésaselo. Lo que no te contestó, aunque tú se lo pedís, Señor, yo te pedí esto y tú no me contestaste esto. ¿Qué pasó ahí? Yo estoy enojado contigo. Confiésale la apariencia física que tienes y que no te agrada. Confiésaselo. ¿Sabes una cosa? Lo que yo he venido a decirte cuando hablo de a sincerar tus sentimientos a Él, para que cultives esa amistad. Él siempre ha estado de tu lado, aunque te parezca doloroso, aunque te parece incomprensible, Él ahí ha estado cerca de ti. Otra de las cosas que hablamos cuando mencionamos la sinceridad es que debes de saber que la amistad auténtica se basa en revelaciones de nuestra personalidad delante de Él. Es interesante en este sentido. Hay 4 elementos que conforman nuestra personalidad. Primero, lo conocido por mí y por los demás. Es un elemento en el que nuestra personalidad, podemos decir, una de las 4 partes que se divide. Lo que yo conozco de mí y lo que los demás conocen de mí. Eso es una forma en la pantalla. Todos lo conocen, que no hay oculto. Segundo, lo conocido por mí y lo desconocido por los demás. Eso también hay que confesárselo a Dios, mostrarle a Dios. Tú sabes qué es lo que me conocen en público y lo que yo me conozco, pero también lo que yo me conozco, pero que los demás no conocen. Tercero, lo desconocido por mí y lo conocido por los demás. Porque a veces puede darse el caso, cosas que los demás están pensando esto de mí, ¿no será que sí es cierto? Y están viendo esto y ellos están entendiendo esto de mí, pero yo mismo desconozco este rasgo en mi interior. Y por último, también lo desconocido por mí y lo desconocido por los demás. Esas 4 áreas. Por eso el salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de aquellos errores que me son ocultos. Y cuando tú aprendes a una amistad con Dios, cuando no hay nada que ocultar, cuando tú entiendes que no lo puedo engañar, Él conoce lo conocido por mí y lo que conocen los demás. Él conoce lo conocido por mí y lo desconocido por los demás. Él conoce lo desconocido por mí y conocido por los demás. Y Él conoce lo desconocido por mí y lo desconocido por los demás. Cuando entendemos eso y estamos dispuestos a ser pasados por esa lupa, por ese cristal, por ese espejo donde podemos vernos, donde podemos espejar y ver nuestros errores y hablar directamente con Él, empieza a cultivar una relación. Fíjate que me llama mucho la atención incluso la forma en que Job habla con Dios. Y Job dice muchas tonterías. Job dice muchas cosas de loquitos a Dios. Pero Dios lo escucha, sabe que está pasando por un momento de dolor, ni siquiera se ocupa de responderle. Mucho después hay cosas que lo evidencia, pero primero lo escucha. ¿Sabe por qué lo escuchaba Dios? Porque era su amigo. Eso es la amistad con Dios. Luego desarrollamos nuestra amistad con Dios al obedecerle en fe. Cuando todo parece ciego y nosotros obedecemos a Dios, se convierte en eso. Por eso la obediencia y el compromiso son un fundamento sólido para la amistad. En Juan 15, 9 al 14, cuando tú lo lees, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Porque si no hacen lo que yo les mando a ustedes, para nada, ni lo sueñen, Ustedes no son mis amigos. Si bien somos amigos del Rey, pero tenemos que tener presente algo, no olvidar que no somos iguales a Él. Somos amigos del Rey, pero no somos iguales a Él. Esto tenemos que recordarlo siempre. Él es nuestro líder cariñoso. Nosotros le seguimos obediente, pero no por miedo, sino porque confiamos que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Le seguimos, sí, por gratitud y porque mientras más cerca de Él estemos, más desarrollaremos una amistad como nunca y como nadie.
No le seguimos por obligación o por miedo a ser castigados como piensan los no cristianos. ¿Sabe por qué le seguimos? Porque le amamos. Seguimos el ejemplo de Jesucristo, que hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera y lo hizo por amor. Él dijo, así como yo he recibido mandamientos del Padre y los he obedecido, ustedes también reciban mis mandamientos y obedezcan. Eso es el amor. La verdadera amistad entonces no es pasiva, sino que es activa. No solo debemos hacer lo que se llama grandes cosas, pero hagamos las pequeñas cosas, esas cosas que a diario se nos presentan, aunque para otros parece insignificante, pero para Dios no pasan desapercibidas y las considera actos de adoración. Las cosas más sencillas se convierten en actos de adoración, como cuando tú ves, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Qué hizo Jesús durante 30 años que agradó a Dios? Según Lucas 2:51, porque ahora el Padre lo está presentando y dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Y saben qué hizo durante esos 30 años antes de ser presentado? En Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente obedecer a sus padres. Y en esa forma agradó a Jesús a Dios de tal manera que cuando el Padre lo presenta en esa expresión pública, dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. 30 años lo único que hizo fue obedecer a sus padres y de esa manera estaba honrando a Dios. Las cosas más sencillas en la vida se convierten en un culto y en un acto de adoración que honran a Dios y Dios se enorgullece, por así decirlo, entre comillas, de nosotros. Así que cada día estamos rodeados de pequeñas oportunidades, todos los días. ¿Cómo cuáles oportunidades? ¿Qué hacen los amigos? Se interesa en lo que la otra persona le interesa. Mientras más te amistes con Dios, más te importará lo que a Él le importa. Más te afligirá lo que a Él le aflige. Te alegrará lo que a Él le alegra. ¿Por qué? Porque estás hablando de aquello que ha hecho tu corazón, lo que a Dios le agrada. Ese mismo sentimiento está en ti. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, dice una alabanza. El hecho más preciado para Dios es la muerte de su Hijo. Es el primer hecho más preciado para Dios, la muerte de su Hijo. Y el segundo es cuando sus hijos comparten esa noticia con otros. Así que los amigos de Dios le hablan a sus amigos acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Es interesante. Y por último, vamos a culminar diciendo que desarrollamos nuestra amistad con Dios al desearlo sobre todo y sobre todas las cosas. Mira, nuestro interés debe describirse como anhelo, como sed, como ansias. Y esa amistad debe incluir desearlo a Él sobre todas las cosas. Eso es muy importante porque en todos los salmos esto se presenta como el deseo, el anhelo. Incluso en el mismo Salmo 42, cuando se habla del siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed de Dios. Pero no solamente eso. Por ejemplo, cuando ves en el Salmo 24:7, alzad puertas vuestra cabeza y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Tú tienes un anhelo, una ansias en tu vida. ¿Sabes qué? Nuestro deseo sobre todo también es cuando nos emocionamos con Él. Cuando Él es parte de nuestra emoción, cuando no puedes vivir sin Él. Para Él que lo desea, Él es la prioridad número 1.
O sea, para aquel que ama a Dios, Dios es el todo, todo gira alrededor de Dios. Mira, si me está buscando un trabajo, gira alrededor de Dios. A ver, ¿qué tanto tiempo tengo para Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? Si está buscando esposa, ¿cómo puede este matrimonio hacerme que yo sirva mejor a Dios o para que sirva peor? Es decir, una pregunta fundamental. ¿Me voy a casar para servir mejor a Dios o para servirle peor? En este trabajo, ¿voy a servir mejor a Dios o le voy a servir peor? En estos estudios que voy a hacer, ¿le voy a servir mejor o le voy a servir peor? En esta diversión, en este momento de esparcimiento, ¿le voy a servir mejor o le voy a servir peor? Todos, el foco más importante de su vida, su razón de ser, como dice Filipenses 3:10, es Dios. Dios despierta el fervor en tu vida en dos maneras. Primero, lo hace por medio de la aflicción y dos, también lo hace a través de la oración. En este sentido es como se va haciendo precisamente despertando el fervor en el creyente. Mire, tengo algunas preguntas para ti. ¿Realmente sientes la intención de buscar su amistad? ¿Te apasiona la comunión con Él? ¿Cuánto vale para ti su presencia? No seas rápido en responder, pero analiza. ¿Vale la pena que dejes otras cosas para conseguir la presencia de Dios? ¿Estás orando con el fin de estar cerca, más cerca de Dios? Pregunta, ¿el dolor y los problemas que te afligen están despertando en ti la llama de la pasión por su presencia? ¿Estás perdiéndote de lo más importante de la vida? ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿Qué piensas hacer ante toda esta situación? ¿Cuál es la decisión que tomas después de escuchar esta lección? Este curso. Quita en este momento lo que estorba que desarrolles una amistad con Él y organízate intencionalmente para que desarrolles una amistad fuerte con el Señor en estos pasos que te he enseñado. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz de Cozumel, Quintana Roo, México, y estoy presentando la lección número 6 de mi libro La adoración que agrada a Dios en 7 lecciones. Esta es la número 6, cómo darle a Dios una adoración que le agrade. Es interesante, vamos a buscar 3 pasajes para fundamentar. Marcos 12:30 dice de esta manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, amar al Señor tu Dios. Juan 4:23, en la plática del Señor, el diálogo con la mujer samaritana, le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Interesante lo que busca el Señor. Y en Hebreos 12, versículo 28, también se dice de esta manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y se nos presenta ahí por escritor de Hebreos también cómo debemos de agradar a Dios. Así que cómo darle a Dios una adoración que le agrade. En primero vamos a decir que nunca podremos agradar a Dios si nuestros compromisos son compromisos a medias. Encontramos en la vida cristiana tantos creyentes que quieren agradar a Dios, pero sus compromisos están a medio camino. Nuestra obediencia no puede ser parcial y no podemos agradar a Dios si le damos las sobras de nuestro tiempo, las sobras de nuestro dinero, las sobras de nuestro amor, las sobras de nuestro cariño, las sobras de todo
Incluso en uno de los diálogos que tenía con mis hijos, que ellos venían siempre corriendo a la iglesia cansados después de tantos entrenamientos, yo les decía, mira qué le están dando a Dios. Después de que has desgastado todo en el campo, vienes a darle las sobras de tu fuerza y llegas en el templo y te estás durmiendo porque le estás dando las sobras de lo que es. Y Dios tuvo que hacer algo en sus vidas para que entiendan que a Dios no se le da las obras. Mira, el lugar, el tiempo, si quieres tú decir el estilo de tu adoración, son aspectos que no son relevantes. A veces tiene más que ver con tu personalidad, tiene más que ver con tu temperamento, tiene más que ver con tus tradiciones cristianas, tiene más que ver con tu denominación. Crear nuestra propia imagen de Dios y después de eso adorarlo, eso también es idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros el deber de adorarle como Él manda. Hay una manera de adorar buena y hay una manera de adorar mala, y eso se convierte en los falsos y verdaderos adoradores que menciona el Señor Jesucristo en el diálogo con la mujer samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Incluso el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Miren, en la manera de adorar buena y mala, donde lo más importante es el por qué le adoramos y cuánto de nuestra vida entregamos a Él, cuán bíblica es y cuánta autenticidad hay en nosotros. Eso lo convierte en bueno o en malo, la respuesta a estas preguntas. Entonces, una manera de adorar buena y mala, donde lo más importante, vuelvo a reiterar, es el por qué le adoramos, cuánto de nuestra vida entregamos, cuán bíblica es y cuánta autenticidad hay en cada uno de nosotros. Sabes que la adoración que agrada a Dios requiere todo de ti. ¿Sabías eso? Por eso Marcos, cuando está hablando del mandamiento que fue expresado, el principal mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este principal mandamiento que aquí se nos presenta es uno de los temas, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Dios no quiere pedacitos de tu vida, sino quiere una devoción plena. Vamos a comenzar con este pasaje. Cuando se dice con todo tu corazón, es que muchas veces le damos pedacitos de nuestra vida a Dios. Así que dividimos nuestra vida en pedazos y lamentablemente a Dios le toca un pedazo de todo lo que nosotros podríamos decir que es lo que Él se merece. Un pedazo, como a todos le damos un pedazo, a Él también le toca un pedazo. ¿Sabes una cosa? Dios no quiere pedacitos de tu vida, sino tu devoción plena. Cuando dice con todo tu corazón. Al adorarle, Dios mira. Y cuando mira, va más allá de nuestras expresiones exteriores. ¿Sabes qué? Mira Dios. Cuando nos mira, Él mira las intenciones de nuestros sentimientos y nuestros propósitos, es decir, el por qué nosotros lo hacemos. Ustedes se acuerdan de la escena de la unción de David. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando decía Samuel, hablando de sus otros hermanos, que veía la apariencia, que veía hombres de guerra, pero este jovencito tan dulce, tan sencillo, tan fino, dijo, no, este no puede ser. Y el Señor, que le dijo, lo reprende y le dice, porque tú ves la apariencia, pero yo miro el corazón.
Es interesante en este sentido que va más allá de nuestras expresiones exteriores, mirando las intenciones de nuestros sentimientos o propósitos, es decir, el por qué hacemos lo que hacemos para Él. Cuenta el por qué lo hacemos, ¿eh? Desde luego que tú pasas a cantar, tú pasas a dirigir el servicio, estás pintando la iglesia, estás haciendo el aseo, estás inscribiendo, estás ayudando en la comunidad, pero el por qué lo haces cuenta mucho. Cuando se habla de con toda tu alma, al adorarlo debes creer lo que dices. Si nuestra adoración no se acompaña de fe, o no es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios, ¿sabes qué es? Es un insulto. Es pura teatralidad, apariencia, es un show. Y en este sentido puede ser tal vez imperfecta tu adoración. Eso tanto no cuenta. ¿Sabes qué? Lo que necesita ser es sincera. No lo hacemos para sentirnos bien o para agradar a los demás, sino para honrarle en fe. Y esto es con toda tu alma, con toda tu mente. Al adorarle debemos ser reflexivos, por eso dice con toda tu mente. Adoremos como la Biblia lo revela también, según reflejen nuestras distintas personalidades y trasfondos, porque la Escritura menciona distintas formas de adorarle. Habla de la oración, del canto, de la danza, de arrodillarse, lo puedes hacer de pie, testimonio, instrumentos, alzar las manos, una lista tremenda, larga de tantas opciones que tenemos para adorar a Dios. Lo más importante es que pensemos en lo que hacemos al momento de adorar. Tu mente debe estar concentrada en lo que realizas, no en varias repeticiones vanas como en Mateo 6:7 se nos prohíbe, sino concentrarnos, estar consciente. Por eso dice, con toda tu mente, sabes que está acorde también al tenor de la Escritura. Y eso nos hace entender que le estamos dando una adoración que a Él le agrade. También dice con todas tus fuerzas. Al adorarlo debemos ser realistas y prácticos. Las fuerzas de nuestro cuerpo. Es interesante porque Romanos 12:1 dice que presentemos nuestro cuerpo. Es, en otras palabras, estar realmente en cuerpo sirviendo, porque de pronto yo he escuchado allá, mira, yo no fui a la iglesia físicamente, pero estuve en espíritu. Mira, si tu cuerpo no está presente, no digas mentiras, no fuiste simplemente, y ya no busques excusa, no busques pretexto tratando de aplicar mal pasajes de la Biblia. Mira, si tu cuerpo no está, no estuviste ahí. Porque solo podemos estar donde está nuestro cuerpo, a menos que salgas de tu cuerpo y ya te vuelvas espiritista. Pero este no es el punto es que aprendamos con todo nuestro cuerpo. Mucha gente está en la iglesia, su cuerpo está presente, pero su mente está divagando. Así que el cuerpo y tus fuerzas tienen que estar ahí, en el preciso lugar donde están, no tienen que estar distraídos, y en el momento de la oración. Creo que uno de los objetos que más está distrayendo a los creyentes, a los seres humanos, aquellos que rinden culto a Dios, es el celular. Todos los objetos que llegan a la iglesia y que no están pendientes del celular, pero no están pendientes de lo que se está realizando en la casa de Dios, que es algo tan importante. Cuando dice el pasaje, el sacrificio vivo, sacrificio vivo. El sacrificio, cuando se presentaba en el culto, estaba vivo. Y ahí en la puerta del templo se mataba, y una vez que se metía muerto, pero aún estaba ahí el cuerpo, en cuerpo presente. El sacrificio vivo, más todavía, debe estar en cuerpo presente. Ese es tú y yo. Si el sacrificio muerto era llevado en cuerpo, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar en cuerpo? Dios se agrada de los sacrificios de adoración, y eso es algo muy importante. El sacrificio de nuestro egocentrismo, de dejar de ensimismarnos y concentrarnos en la exaltación a Dios. Es un sacrificio voluntario y siempre activo. Ofrecemos sacrificio a Dios cuando alabamos, aunque no tengamos ganas de hacerlo o estemos cansados, pero finalmente ahí está nuestro cuerpo presente. La adoración que
Agrada a Dios, en segundo lugar, se trata de profundas emociones genuinas. Es interesante esa expresión, la adoración que agrada a Dios. Son profundas emociones y genuinas. Miren, hay principios bíblicos involucrados en todo, pero no existe el estilo correcto de adorar, ya que es una cuestión de muchas veces idiosincrasia, de cosmovisión, hasta de cultura. ¿Sabes que el mejor estilo de adoración es el que mejor presenta nuestro amor a Dios, basado en el trasfondo y personalidad que Dios nos dio? No es un asunto teológico en ese sentido, sino más cultural, adecuado a nuestra personalidad. Dios nos creó a todos los seres humanos distintos, ¿sabes? Con la intención de que le amemos en forma diferente. Es decir, tú no tienes que adorar en la forma en que yo adoro, porque tú eres particular. De ahí que los diferentes tipos de pajarillos que hay por allá, todos cantan diferente. Todos tienen una canción distinta, pero no pueden ser igual. ¿Por qué? Porque Dios los creó diferente y sus estilos en el que ellos le expresan. Para algunos este es muy raro, este canta muy feo. Dios los creó de esa manera para que le adoren de esa forma. Así que los estilos varían. Pero los principios son los mismos. Se adora a Dios y se adora con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Adoremos con el método que se adapte a la unicidad con que Dios nos creó en espíritu. Esto es importante, por lo menos algunos estudiosos encuentran unas 9 personalidades y cómo se inclina en adoración, mostrando la singularidad de estas personalidades en adoración. Por ejemplo, tenemos a los naturistas, que se inspiran a adorar a Dios por medio de la naturaleza. Y bueno, son gente que pueden expresar el culto a Dios observando todo lo que hay en la naturaleza. También tenemos a los sensoriales, aquellos que aprecian los cultos que involucran la vista, el sabor, el olfato, el tacto, el oído, y entonces pues se complementa todo, ¿no? Vamos añadiendo elementos al culto porque tenemos gente que se lleva por la vista, por el olfato, por el tacto y por los oídos sensoriales. También tenemos a los tradicionalistas, que se acercan a Dios mediante rituales, símbolos y estructuras más estables, porque le da cierta seguridad, y hay que aprender también a respetar a este tipo de creyentes. Otros son más ascéticos. Ellos disfrutan de la presencia de Dios en la pasividad, en la sencillez, en la privacidad, y a ellos no les gusta tanto el ruido del bullicio de la gente, y ellos prefieren hacerlo en un grupo más pequeño, más reducido. Pero también tenemos a los activistas, los que muestran su amor enfrentándose a las injusticias sociales y a la maldad. Estos que están totalmente activos, involucrados, trabajando en el bien de la sociedad, sirviendo a los demás. Y tenemos a los cuidadores, los que aman a Dios preocupándose de los demás. Gente que su visión es saber cómo le fue a este hermano, están pendientes de sus necesidades, que si ya comió incluso, no ha ido a la iglesia. Tenemos en séptimo lugar a los entusiastas, que les encanta celebrar, que son el ruido, y ellos lo hacen cantando, expresando, y cuando ellos están ausentes, se siente su ausencia. Pero tenemos también a los contemplativos, que les agrada la solemnidad, que les agrada la tranquilidad, que los ves intrínsecos, pero no es que están apagados, no es que están pasivos, es que no tienen al Espíritu Santo. No, es que es parte de su personalidad, y así van a expresar, así los creó Dios. Y están los intelectuales también en noveno lugar, los que aman a Dios estudiando su palabra, los que analizan, y los hay también, y son importantes en el servicio a Dios, porque estos como que cuando alguien quiere hablar algo que está afuera, enseguida los encausan, ¿no? Entonces, en cuanto a la adoración, no existen tallas únicas, pero no dará más gloria a Dios intentando hacer lo que tú no eres, aquello que tú no fuiste creado para eso. No dará más gloria a Dios intentando ser alguien que Él no se propuso que tú seas. ¿Sabes qué es lo que va a dar gloria a Dios? Que seas tú,
que le adores como tú eres, porque eso es lo que a Dios le agrada. Es interesante cuando tú lees 1 Corintios 14:40 y se dice de esta manera: pero hágase todo decentemente y con orden. Todos podemos participar del culto a Dios, todos podemos darle gloria a Dios y todos podemos exaltar el nombre del Señor, pero hágase todo decentemente y con orden. Por último, la adoración que agrada a Dios debe de ser bíblica. ¿Sabes que en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela? Adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Adorar como Él lo revela. Eso es en verdad. Se mencionan diferentes tipos de adoración en la Biblia, como son la gratitud, como son la alabanza, como son la humildad, la adoración, la oración, el servicio, las ofrendas de dinero, que también puede haber ofrendas en especies, compartir recursos a los necesitados, entre otros. O sea, no se limita, cuando decimos entre otros, estamos diciendo que no es una sola forma de adorar a Dios. Tenemos que aclarar algunas cuestiones respecto a la adoración que agrada a Dios, que debe ser bíblica. Primero, la verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios y no a la melodía, porque esto muchas ocasiones se piensa que nuestro espíritu, aunque algo que tenemos que tener, no podemos desconectar esto de la música, porque la música también es parte de las artes que Dios ha creado. Y esto responde lógicamente a los sentidos, pero no tenemos que confundir eso, la adoración. Incluso el análisis de letras que golpean los sentimientos, letras que te hacen mover el sentimiento y que a veces reaccionar conforme a sentimientos, y que incluso algunos de ellos parezcan bíblicos, pero que no son bíblicos. Tienen una frase bíblica, pero no es bíblica la canción en general. Entonces se tiene que analizar. Dos, la adoración debe ser doctrinal como también emocional. Por eso dice en espíritu y con entendimiento. Adoraré en espíritu y con entendimiento quiere decir que tiene que ser doctrinal, pero también emocional. Estudie sus nombres, los nombres de Dios, los atributos de Dios, las obras de Dios, la voluntad de Dios. Mira, la verdadera adoración debe ser entendido por los no creyentes. Como 1 Corintios 14:16 al 17 presenta una escena. Entra un inconverso y les ve qué están haciendo y dice: estos están locos, o sea, no me transmiten un mensaje bueno, incluso hasta como que me da miedo lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que 1 Corintios 14, 16 y 17, que dice: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, por ejemplo, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Fíjate que él dice: porque si bendices solo con espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente dirá: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, interesante de cómo muchas ocasiones se dan todos esta temática. Creo que tenemos que aprender a adorarle con todo nuestro corazón, pero también que nuestro servicio a Dios encuentre un mensaje a nuestra comunidad, un mensaje a la cultura, un mensaje a la sociedad, que sea un punto de contacto entre los inconversos y la iglesia, que sea un medio de comunicación, de testimonio, que ese sea nuestro culto. No estoy diciendo que sean cultos apagados, estoy diciendo que sean cultos que comuniquen la verdad de Dios. Que Dios te bendiga y espero que esta sexta lección haya sido de bendición. Te espero en la última lección mañana.